Hola, ¿qué tal, gente? Aquí estamos. ¿Qué tal, cómo están? Hoy adivinen qué les traigo. Voy a hacer unos miguelitos. Acuérdense que el otro día hicimos crema pastelera. Yo hoy repetí la dosis. Igualmente le estoy poniendo la receta de vuelta para que sepa cómo hacerlas, que es re simple. Bueno, nada, vamos por ello, que es súper simple, es una receta para tomar mate a la tarde o un cafecito. Si invitan a alguien, en 2 minutos lo pueden hacer. Así que acá le dejo la receta de los miguelitos. Y bueno, espero que la disfruten. Y no se olviden de dar el like a mi canal y suscribirse para más recetas como esta. Vale, como ven, yo tengo todos los ingredientes ya listos. Vamos a poner entonces la fécula, 50 gramos de fécula, 125 de azúcar que vamos a mezclar con la fécula, 4 yemas de huevo grandes, vamos a poner unas gotitas de esencia de vainilla para que tenga sabor, ralladura de un limón, con esto alcanza porque si no va a quedar demasiado fuerte, y le incorporamos la leche fría. Mezclamos bien todos los ingredientes y lo vamos a colar. Yo acá tengo un trocito de mantequilla, eso es opcional, si lo quieren lo ponen, si no, yo lo voy a poner en la olla. Vamos a darle al fuego. Y vamos a colar los ingredientes. Esto es para que el rojo del huevo miren, voy a colar todos los ingredientes. Y cocinamos. Miren cómo ya agarró consistencia. Yo la separo un poquito del fuego, le sigo batiendo para que no se queme. La tengo alzado y ya esta sería la consistencia. Quedó espectacular, miren. Quedó súper cremosa y un perfumito a limón espectacular. Vale. Ahora la vamos a cubrir. Ahí. El papel hay que bajarlo, yo corté como para que quede bien. Y así lo dejamos
y lo llevamos al refri para que se enfríe. Miren, como les dije, la receta es súper fácil. Lo único que vamos a necesitar es esta masa de hojaldre que yo ya compré en los super. Fíjense en que sea para cosas dulces, que sea bien altita. Y vamos a cortar en 4 partes. Que a su vez vamos a dividir no lo vamos a hacer tan grandes, así está bien. Porque después se agrandan al cocinarse en el horno. Miren, salen un montón. Vamos a acomodar en una placa. Dejamos espacio entre sí. Si vemos que no nos alcanza, ponemos otra placa más. Preescaldamos el horno. Yo ya lo tengo encendido. Para que se hinchen bien. Así está. Y esa otra la vamos a poner en otra bandeja. Yo mi crema pastelera ya la tengo en la nevera, que raíce como les dije, y después la vamos a rellenar una vez que se enfriaron. Miren cómo han quedado doraditos. Tampoco hay que cocinarlos demasiado porque a la hora de cortarlos por el medio se rompen todo. Así que cuando están dorados así, ya lo tenemos. Vale, como ven, se cocinaron también los demás y lo puse todo en la bandeja, ya están fríos. Tenemos 16, así que vamos a poner en una terrina azúcar glass. Y le vamos a poner un poco de canela también. Mezclamos. Vale, ahora vamos a pasar, yo ya los corté todo. Vamos a pasar a rellenar. Los rellenamos bien. Pasa que estas mangas son tienen la boquilla muy chiquitas. Los vamos poniendo aquí. Utilicen la boquilla más grande que tengan para rellenar. Bueno, miren, acá ya lo tenemos todo relleno. Ahora le vamos a dar con el azúcar glass. Cada vez que lo sirvan se le puede poner, si ven que se le fue el azúcar, porque a veces se lo absorbe la masa. Miren lo que es esto. Espectaculares salieron. Tengan cuidado al cortar el hojaldre porque es muy delicado. Y siendo que es un hojaldre de supermercado, no es el de hostelería. Y corren el riesgo que se rompa. Siempre usen un cuchillo serruchito y vayan con mucho cuidado. Bueno, prueben la receta, me dicen lo que les pareció y le den a mi canal, darle un like si te gustó esta receta, súper simple para tomar un cafecito a la tarde y bueno, un cariño para todos.